VM Radio presenta. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Javier Vizcaíno Arredondo y soy rector del Campus Veracruz de la Universidad del Valle de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy a través de VM Radio. Constantemente la VM abre sus puertas a expertos de distintos ámbitos para que compartan su perspectiva sobre temas que complementen la formación profesional de nuestros estudiantes y los preparen para su vida futura. Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Enrique Cárdenas, reconocido economista e investigador con una larga trayectoria en la academia y en organizaciones de la sociedad civil. Es importante señalar que el doctor Cárdenas es miembro del Consejo Asesor Académico de Laureate México, organización a la que pertenece VM. Actualmente el doctor Enrique Cárdenas preside Signos Vitales, una iniciativa que tiene por objetivo analizar, diagnosticar y generar prospectiva a través del uso de datos. Los temas abordados por Signos Vitales incluyen economía, desarrollo social y discriminación, energía, educación, salud, medio ambiente, migración, Estado de Derecho, seguridad pública y medios de comunicación y, evidentemente, libertad de expresión. Signos Vitales busca proveer información fidedigna con análisis experto que resulte de interés y utilidad para personas y tomadores de decisiones en los sectores de gobierno, academia, empresas, familias, grupos y organizaciones sociales. En la ponencia de hoy, y como parte de la labor que realiza en Signos Vitales, el doctor Cárdenas compartirá con la comunidad de VM su perspectiva sobre la trayectoria que ha seguido México en los 2 últimos años en las esferas de lo social, lo económico y lo político. Bienvenido, Enrique Cárdenas. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, me permito dar lectura a su semblanza. Enrique Cárdenas Sánchez es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, así como maestro y doctor en Economía por la Universidad de Yale en Estados Unidos. En el campo profesional, el doctor Enrique Cárdenas se ha desempeñado en la docencia y en la investigación en instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, la Universidad de Oxford, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de las Américas, Puebla, institución a la que ingresó en 1982 como profesor de Historia Económica y en donde fue rector de 1985 a 2001. Desde 1996 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 3, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Enrique Cárdenas fue director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, asociación civil sin fines de lucro, cuya misión es generar conocimiento especializado para impulsar políticas y acciones que favorezcan la movilidad social en México. Actualmente es presidente de Signos Vitales, una iniciativa que busca recopilar información, generar diagnósticos, realizar prospectiva y coadyuvar en la disminución de asimetrías de la información en los distintos actores sociales en México. Desde hace varios años, el doctor Enrique Cárdenas es miembro, como ya lo habíamos comentado,
miembro académico del Laureate México. Doctor Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y le cedo la palabra para que inicie la ponencia titulada A un tercio del camino, reporte de signos vitales de México. Adelante, doctor Cárdenas, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, doctor Vizcaíno, por la invitación y a Laureate y a VM en particular por esta invitación a compartir con ustedes este reporte de signos vitales que todavía está por salir en alrededor de una semana, semana y media. Está ahorita pues dando los últimos toques, digamos, en términos de diseño y demás, y que lo que busca es precisamente hacer un balance de estos primeros 2 años de gobierno. El reporte se llama El valor de la verdad a un tercio del sexenio. Entonces, la idea, como ya se mencionó, es que Signos Vitales hace un análisis y un diagnóstico de lo que consideramos son aquellos puntos esenciales, simulando, digamos, en la metáfora de un paciente que llega al hospital y que se le hace un check-up, ¿no? Se le hace un estudio de ver cómo está. Y así es que presentamos cada 3 meses un reporte de esta naturaleza, dándole seguimiento a lo que está pasando con nuestro país en muy diversos ámbitos. Y el enfoque casi siempre es integral, es decir, tratamos de ver el todo en su conjunto, ligando cosas que aparentemente están sueltas, ¿no? O que no tienen mayor relación, pero que vemos que sí tienen mucha relación. Entonces, este reporte, bueno, pues trata de hacer un balance en lo que fue estos primeros 2 años. No sé si pudiéramos proyectar la presentación, por favor. Y la siguiente, por favor. Aquí, digamos, como ya les digo, se trata de hacer este balance. Se presentan ciertos aciertos y fracasos de lo que ha habido. Vemos cómo este gobierno de la 4T se ha caracterizado por la pérdida de la verdad y que, como dijo Snyder muy recientemente, este historiador de justo la Universidad de Yale, la posverdad es casi un fascismo. Esto está fuerte, porque hablar de fascismo hay una connotación muy cargada, ¿no? Pero en realidad, cuando el autoritarismo que se va generando llega a no tener cortapisas, no tener, digamos, balances o límites al poder y se ejerce por encima de la ley y además de por encima de la ley de manera unipersonal, pues realmente estamos hablando de un régimen no democrático y que se asemeja cada vez más hacia un autoritarismo recargado que puede llegar a ser totalitarismo. Entonces, como ya se mencionó, como mencionó el doctor Vizcaíno, el origen de signos vitales y su principal función es difundir información veraz a través de hechos comprobables y el uso de datos fidedignos. Esta inquietud, nomás como paréntesis, de establecer esta organización surge porque nos damos cuenta que estamos empezando a tener pérdida de información, o bien de muy diversos tipos y por muchas razones. Pero llegó un momento en donde no podíamos saber, por ejemplo, todavía no lo sabemos, cuál puede ser el balance energético o hemos perdido 86% de la información sobre medio ambiente, por ejemplo. Ya no se miden muchísimas cosas que antes se medían. El aprendizaje de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional ya no se está midiendo. Antes se medía a través del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y este tipo de información, o sea, cuando vemos que se está perdiendo, que hay y que se utilizan otros datos y que casi estamos en esto de las fake news, como dirían, la verdad es que, bueno, hubo la necesidad de construir signos vitales. Entonces, bueno, ahí estamos parados. Entonces, el primer tema es que vemos en este diagnóstico, imagínense, viene el paciente, ¿no? Por los rayos X, y lo primero que se ve es que se está construyendo el gobierno de una sola persona, de un solo hombre, en donde se ha venido gobernando por decreto, también por leyes, pero mucho por decreto, cambios en la Constitución,
desde en el 2019 es el tercer año con más modificaciones a la Constitución desde 1917. Por lo menos hay 33 controversias constitucionales y 7 acciones de inconstitucionalidad que se han levantado en este gobierno y la mayoría de ellas no están atendidas todavía por la Suprema Corte de Justicia, lo cual no es nada sano, puesto que hay algunas acciones de inconstitucionalidad y algunas controversias que ya tienen más de un año y medio, quizás hasta 2 años, y no se han resuelto, y en cosas fundamentales. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en la siguiente lámina podemos ver dos ejemplos entre muchos más. El acuerdo presidencial del 11 de mayo del 2020, por ejemplo, habilita a las Fuerzas Armadas a llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera permanente por el resto del sexenio. La Constitución lo prohíbe. Le dieron la vuelta a la Constitución y en el transitorio del cambio en la ley de las Fuerzas Armadas, ahí, digamos, se le pone un candado, pero no se está cumpliendo, porque no se establece con claridad la fiscalización, la subsidiariedad, la complementariedad, la subordinación y la regulación de las corporaciones armadas a lo civil. Entonces hay estas acciones de inconstitucionalidad, pero que no están todavía resueltas por la Suprema Corte. Esta, como digo, ya va a cumplir el año y todavía no se resuelve. Otro decreto importante, por ejemplo, todos estos son ejemplos, pero como digo, hay muchísimas más. Está la posibilidad de usar el presupuesto no erogado, es decir, que se ahorra, con la idea esta de la austeridad republicana, al presupuesto aprobado. O sea, el gobierno manda un presupuesto de 10, el Congreso se lo acepta de 10 o hasta un poquito más, y luego el gobierno dice, ahora va a haber austeridad, le bajo a 9 o a 8, y ese remanente, ese ahorro, ahora con el cambio que hubo por este decreto, el gobierno federal, el ejecutivo, puede destinarlo a lo que quiera sin rendirle cuentas a nadie. Es decir, puede utilizar un buen tramo del presupuesto de manera totalmente discrecional. Esto también hay una acción de inconstitucionalidad porque, pues, ¿dónde queda el Congreso? En fin, este tipo de acuerdos tienen implicaciones importantes en la vida democrática del país y pues aquí simplemente menciono 2 de ellas. El reporte trae un análisis de muchas más. La que sigue, por favor. También otra cosa que ha sucedido es el debilitamiento de los contrapesos institucionales, sobre todo de los órganos constitucionales autónomos, que como su nombre lo indica son autónomos y son constitucionalmente autónomos. Es decir, el jefe de estos órganos no es el presidente de la República, y lo que ha venido sucediendo es que han utilizado 3 mecanismos fundamentalmente para irlos debilitando. El primero es la reducción presupuestal. Aquí es lo que se menciona en esta gráfica. Algunos de estos han tenido reducciones pues del 30%, 31%, 25% respectivamente, como por ejemplo el Coneval, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Esa es una manera de debilitar los órganos constitucionales que son contrapesos del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo, por cierto, y del Poder Judicial. O sea, están, digamos, para establecer límites a lo que podría ser un exceso de poder por alguno de los poderes del Estado. La segunda manera es colonizándolos, es decir, nombrando a personajes muy cercanos al presidente, digamos casi subordinados del presidente en los puestos clave. Y la tercera es incluso desapareciéndolos, como fue el caso del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que era un órgano constitucional autónomo y que lo desaparecieron totalmente. Entonces, son estas maneras como se ha ido debilitando a los órganos constitucionales autónomos. Ahora los ataques al INE, por ejemplo, que estamos viendo, que son muy fuertes. En fin, pues es una forma de debilitar a quien puede marcarte un hasta aquí, ¿no? Un alto. La que sigue, por favor. La libertad de expresión también está en peligro. Artículo 19 ha reportado que en este gobierno van 17 periodistas asesinados, 6 en el 2020, y la Fiscalía especializada en atención a delitos contra la libre expresión
ha aumentado el número de indagatorias casi por el 40% en los últimos 2 años. Aquellos delitos con mayor frecuencia son las indagatorias, en esas indagatorias son las amenazas, las lesiones y los abusos de autoridad. En el museo News Museum, que se llama en Washington, es un museo sobre los medios de comunicación y la libre expresión, tienen un panel muy grande del mundo en donde vienen los países y la cantidad de asesinatos de sus periodistas. Y es muy penoso ver que México está entre los países con más asesinatos de periodistas en el mundo. De modo que sí es un problema pues muy serio. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Sí, gracias. Como ya decía, sabemos en las mañaneras, el presidente está descalificando, denostando, acusando sin pruebas a quienes considera sus oponentes, al INE, a los líderes de opinión, empresarios, empresas, personas de la vida pública, todos los días, ¿no? Todos los días hay mención de alguien. Y ha desplegado una estrategia electoral usando los programas sociales y las campañas de vacunación. Estas acusaciones pues no van con pruebas, más bien muchas veces le reviran luego quienes son acusados, ¿no? Pero pues el daño de difamación pues está ahí. El uso de las vacunas, por ejemplo, de la vacunación para fines electorales que está en marcha ha sido muy criticado. Han ido haciendo cambios porque fue tal la crítica que tuvieron que hacer algunos cambios. Pero lo que sí fue notorio es que las brigadas estas de Correcaminos estaban compuestas fundamentalmente por servidores de la nación, este grupo de jóvenes que dependen de la Secretaría de la Presidencia y que eran quienes estaban en la organización de Morena, la organización electoral de Morena. Fueron reclutados directamente para hacer estructura electoral, es decir, ir casa por casa convenciendo de cosas, luego se les contrató para hacer el censo del bienestar y luego ahora para la vacunación, ¿no? Entonces, sí hay un problema de uso electoral de las vacunas. La que sigue, por favor. Hay un tema que es muy preocupante, que está volviéndose ya prácticamente un hecho que es muy difícil de aceptar por todos nosotros. Y esa es la ventaja de estos reportes signos vitales, que podemos ver muchos aspectos que están sucediendo al mismo tiempo. Por eso es que el título de una buena sección del reporte es El gobierno de un solo hombre. Y tiene que ver con el ejército, con las Fuerzas Armadas. Desde el inicio del sexenio se han ido aumentando paulatinamente las atribuciones que se le están dando a las Fuerzas Armadas. No solamente lo de seguridad pública, que fue a lo que me refería hace un ratito en ese decreto que está en la Suprema Corte, que es presuntamente inconstitucional, sino en otros asuntos en donde pues no es que esté violando ninguna ley, pero es preocupante que esté poniendo a personal militar. Entonces, nada más entre 2018 y 2020, Causa en Común, que es una organización de la sociedad civil, detectó 55 elementos militares que ocupan cargos civiles de alto rango en el gobierno civil. Por ejemplo, el director de finanzas del ISSSTE, ¿no? Es un militar. Y así como él, en otros 54 lugares. El presupuesto de la Sedena y de la Secretaría de Marina también ha ido aumentando paulatinamente. Ya llega a 148,000 millones de pesos, que es la cifra más alta en el orden militar. Las atribuciones que se le han dado, pues ya están mucho más allá de lo que normalmente se espera de un ejército o de una fuerza armada, que es la defensa de la soberanía del país. En este caso, estamos viendo cómo se le han estado dando cada vez más atribuciones y sobre todo manejo patrimonial. Es decir, no solamente está haciendo más cosas, sino que se le está entregando los ingresos, la operación del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía. Este fin de semana acaban de darle también la operación del tren transísmico, ¿no? El que se supone que se va a hacer en el istmo de Tehuantepec. Y junto con eso, otra serie de actividades que pues son preocupantes porque se está volviendo un negocio privado en donde hay mucha opacidad, donde no va a haber manera,
como no está haciendo manera ahorita, están reservados por 5 años todo lo relativo a la refinería de Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía, todo lo que tenga que ver con ello está reservado, es decir, no tenemos acceso a esa información. Entonces, este tipo de situación está ligando al ejército y a la marina con el presidente, haciéndolo, pues no sabemos si es, digamos, esos son los hechos, ¿no? Uno puede interpretarlo de diferente manera, pero lo que sí se puede ver si uno ve el mapa es cómo en diferentes lugares del país y en diferentes actividades ha ido creciendo la actividad de las Fuerzas Armadas. La que sigue, por favor. La inseguridad está estancada, es decir, no ha empeorado mayormente desde en el 2019-2020, más o menos se quedó igual. Ahora con la pandemia hubo menos secuestros, pero los demás delitos ahí siguen. Así es que pues sí tenemos un problema de inseguridad y esto tiene que ver con la gobernabilidad del país que está en riesgo inminente. Es decir, seguir soportando un nivel de inseguridad que da cuenta de más de 35,000 muertes al año, pues veíamos ya desde hace años que es uno de los temas centrales, ¿no? Y no se ve que eso esté bajando. Por otra parte, también, al mismo tiempo, se centralizaron los recursos en la Guardia Nacional y en la Secretaría de la Defensa, Marina también, y se eliminó este programa de fortalecimiento para la seguridad pública de los estados. Es decir, se están desmantelando los cuerpos policíacos de los estados para sustituirlos por Guardia Nacional, que además ahora le han dado más atribuciones. El día de hoy la Guardia Nacional, cualquier agente de la Guardia Nacional te puede incluso detener por cualquier sospecha y te puede llevar al Ministerio Público y hacerte caer en alguno de los delitos que ahora son muchos más, 17 delitos que tienen previsión preventiva. Entonces, esto no lleva a una buena ambiente, digamos, de gobernabilidad en el país. La que sigue, por favor. En cuanto a impunidad, que es otro tema que es un lastre que traemos arrastrando desde hace muchos años y que se había venido tratando de resolver con una reforma judicial que no se cuajó adecuadamente, que no terminó de cuajar por mucha oposición de diferentes actores, ¿no? Como el Sistema Nacional Anticorrupción, más o menos igual. O sea, mucha gente que no está de acuerdo porque le cambia el estatus, le cambia el modus operandi y ya están muy acostumbrados. Entonces, tenemos que hay una tremenda impunidad en el país, no se ha modificado. En el 2019 la impunidad es del 98.8%, solamente se denunciaron 11% de los delitos y de estos que se denunciaron, 66%, 2/3 partes, están en archivo temporal, solamente el 15% no se, perdón, ahí dicen no se ejerció, sí, se ejerció la acción penal y, o sea, sí se ejerció la acción penal, solo en 14%, pero 3.4% tuvo vinculación a proceso y apenas el 0.1% llegó a juicio. Es impresionante, o sea, todos los demás se quedaron sin atención, o sea, se quedaron en la impunidad total, ¿no? Entonces, esos son datos del INEGI, que todavía tiene información muy, muy buena, que por cierto, este gobierno le ha bajado tanto el presupuesto que pues ahora puede hacer muchos menos encuestas de las que hacía antes. En fin, es otro tema. Seguimos. La siguiente, por favor. Hay otro tema en esta parte de gobernabilidad que tiene que ver con el enfrentamiento que hay entre el gobierno federal y un grupo de gobernadores. Primero se agruparon en lo que fue lo que es la Alianza Federalista, que son 10 gobernadores, que se juntan en respuesta a que ellos consideran que hay inequidad fiscal, que hay falta de cooperación en temas de seguridad pública y también en colaboración con respecto a la lucha contra la pandemia. Estos son, digamos, los 3 temas fundamentales, no son los únicos, hay muchos más. Por ejemplo, la Alianza ya hizo una oficina de promoción de la inversión extranjera para que llegue a México en los estados
en estos 10 estados, debido a que el gobierno federal terminó con ProMéxico, que era la agencia nacional que se dedicaba a promover al país en el extranjero. Luego también se formó la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional el 30 de agosto, pero ellos traen una agenda muchísimo más partidista, digamos, más de partido. Los 10 gobernadores que están en la Alianza Federalista son de varios partidos, y del PRI, del PAN, del PRD y el Independiente de Nuevo León. Entonces es una agenda más de Estado, digamos. Y hay esa confrontación, a veces sube de nivel, a veces baja de nivel. Estoy convencido que va a ser tema de las próximas elecciones del 6 de junio, ¿no? De la inequidad fiscal, porque se quejan de que no han tenido pues ni remotamente los recursos que están aportando a la federación en alguna forma. La que sigue, por favor. En un segundo tema de esta, digamos, un segundo apartado del tema digamos, de este balance, está la pandemia. El primer reporte de signos vitales se llama la pandemia en México, dimensión de la tragedia. Salió en fines de junio del año pasado y ahí dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo. No me voy a entretener, aquí ya estamos hablando de qué ha significado. Como saben ustedes, México es uno de los países que tiene más casos de COVID. Es el primero de América Latina, el 13 a nivel mundial. Hasta el pasado 22 de enero se estaba muriendo un mexicano cada 48 segundos de COVID. Imagínense, más que uno por minuto. El ranking de resiliencia que publicó ya en varias ocasiones Bloomberg, que mide en qué lugares es mejor vivir durante la pandemia, por diversas razones. Y en ese índice que califican a 53 países en el mundo, pues México se ubica en el último lugar, lo cual pues es tremendo. Es decir, México es de los países no solamente en desarrollo, sino de muchos otros países, incluso mucho más subdesarrollados que el país, o sea que nuestro país está México en el último lugar. En este momento ya traemos un exceso de muertes sobre años anteriores, es decir, cuántos fallecimientos ha habido desde que empezó la pandemia hasta este momento, comparado con lo ocurrido en las mismas fechas en los últimos 4 años en promedio. Y resulta que hoy tenemos casi 500,000 muertes más en un año de pandemia. Para que ustedes se den idea, al año se registran alrededor de 740,000 fallecimientos por todas las razones, todas las causas, del corazón, enfermedades del corazón, por viejitos, digamos, ¿no? Por edad, por crimen, 35,000 en el crimen, etc. Bueno, ya en el año de la pandemia que llevamos, van alrededor de 500,000 muertes adicionales. De esos, se dice que son de COVID casi 200,000. Ya el gobierno y el INEGI dijeron que por lo menos hay 40% más de las 200,000 que se relacionan directamente con COVID. Pero como vamos a ver en un momento, mucho de lo que sucede es que al atender el COVID se dejaron de atender otras cosas, ¿no? No se le dio recurso suficiente, ahora vamos a ver. Entonces, la que sigue, por favor. Ese es el tipo de situación en que estamos viviendo. Para que ustedes se den una idea, esto de que está afectando al sector salud es, por ejemplo, cómo ha reducido el número de recetas no surtidas, ha aumentado. El desabasto de medicinas ha hecho que más recetas no se estén surtiendo. Fue terrible al principio de año, luego mejoró un poquito, pero todavía estamos a 6 veces por encima de los niveles de 2019. Es decir, no hemos logrado recuperar el abasto de los medicamentos. Y se han dejado de atender otras enfermedades. Ahora les muestro algunos datos, ¿no? Pero fíjense, al mismo tiempo que esto está ocurriendo, el presupuesto en salud solo fue 1.9% más que en el 2020, ahora en el 2021. Y en el 2020 no se movió. Prácticamente se le otorgaron algunos recursos adicionales, pero muy poco. Entonces, efectivamente, pues, digamos, ante la crisis del sistema de salud, está viendo que no se le mete dinero, ¿no? La que sigue, por favor.
Aquí tienen el porcentaje de recetas no surtidas o parcialmente o de plano negadas. Noten ustedes cómo tenemos pues un incremento de las recetas no surtidas, un desabasto que llega a su tope en febrero. O sea, ya venía desde antes, en todo el año pasado, recordarán ustedes, pues el que pues prácticamente se desmanteló el sistema de aprovisionamiento de medicinas, y esto pues se notó en el 2019, por eso es que tampoco hubo vacunación de sarampión, viruela, tifoidea, tifo y otras enfermedades que ya estaban erradicadas en el país y que han vuelto a surgir. Y bueno, ha mejorado en algo el surtido de medicinas, pero todavía no estamos a los niveles previos a la crisis, digamos, del sistema de salud. La que sigue, por favor. ¿No? En esta otra gráfica, ustedes tienen el número de atenciones en hospital de otras enfermedades en el sistema de salud. Traíamos, como ustedes pueden ver, en el 2018, 2.7 millones aproximadamente de egresos, le llaman ellos, ¿no? Egresos hospitalarios, o sea, cuánta gente que llega al hospital es tratada y sale del sistema de salud en México. Después, en el 19, subió a 2.849.000 y en el 2020 tuvo una drástica caída de 1 millón, ¿no? Casi 30% de tratamientos en hospital durante el 2020. Es decir, todos los recursos se fueron a COVID, se sustituyeron, como sabemos, hospitales completos o por lo menos áreas completas de hospitales y se dejó de atender a esta gente. Entonces, muchos de los muertos que hay, este exceso de fallecimientos, se deben justamente a que no pudieron ser tratados a tiempo. Y esto se refleja en estas cifras que estamos viendo. La que sigue, por favor. ¿Qué ha pasado con la vacunación? En México, como sabemos, es un país que tiene muchos problemas para disponer de vacunas. Somos de los países con menor número de personas parcialmente vacunadas y del menor número de personas completamente vacunadas, es decir, que tienen las 2 dosis de las vacunas. Entonces, vemos, por ejemplo, los grupos prioritarios al 21 de marzo. Esta es una cifra que salió apenas antier, en donde vemos cómo la dosis aplicada en primera instancia, en segunda instancia, para los médicos, después las personas vacunadas que no se han terminado de vacunar, ¿no? Y el esquema completo, cuántos ya terminaron de ser vacunados. Esas son las 4 columnas que vemos ahí. Entonces, ustedes pueden ver cómo, en realidad, de los adultos mayores que se les ha dado en total 5.600.000 dosis entre a todas las personas. De esas, casi 5 millones son en primera dosis y solamente 716.000 son ya completas, de los cuales la gran mayoría pues son personal de salud, lo cual está bien, son los que están en la primera línea, pero es la mitad del personal de salud. Estamos hablando de que en el personal de salud hay más de 1.400.000 personas en el país. Y de los adultos mayores al 21 de marzo, ya el esquema completo, estamos hablando apenas de 102.000 vacunas. Eso es lo que estamos viendo y entonces, en términos del total de la población que ya ha sido vacunada, pues es un porcentaje sumamente pequeño. La que sigue, por favor. Si nos vamos, pudimos haber puesto aquí comparaciones internacionales. No lo hice pues para no abultar tanto la presentación. En el reporte vienen muchas comparaciones internacionales que van a mucho más detalle de lo que estoy presentando en esta tarde. Bueno, vamos a la parte económica. Aquí una de las cosas positivas, que se habla de que es muy positivo, pues es el que hay un balance fiscal positivo. Hay un balance primario positivo en el 2019 y en el 2020, lo cual eso quiere decir que no se tuvo que pedir prestado para pagar deuda. Es lo que significa. Un balance primario positivo es aquel que no toma en cuenta como gasto, o sea, lo saca de los gastos
el pago por el servicio de la deuda. Entonces, si te queda un balance positivo, quiere decir que te quedó algo, poquito, o lo que haya sido, para pagar el servicio de la deuda. Cuando el balance primario es negativo, quiere decir que incluso tenemos que pedir prestado para pagar la deuda, ¿no? Entonces, lo positivo de este gobierno en la parte económica es que ha mantenido un balance primario positivo. Esto sería muy bueno en prácticamente cualquier momento, pero no es nada bueno cuando estamos en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque justamente en medio de una crisis lo que necesitas es gastar más, tanto para salud como para pues, que la gente que se tiene que resguardar pueda quedarse en su casa, que no tenga que salir a trabajar, que pueda tener un ingreso y que no caiga en pobreza extrema. Pero en el 2020 el gobierno gastó menos del 1% del PIB, es decir, alrededor de unos 200,000 millones de pesos en combate a la pandemia. Eso es menos del 1% del PIB. El PIB, como saben, es la cantidad total de bienes y servicios que se producen en la economía. Una manera para comparar un país con otro, en lugar de ver en cuántos millones de pesos, se dice cuántos puntos porcentuales del PIB son los que ocupó, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un PIB de 20 veces más grande que nosotros, pues comparar millones de pesos de nosotros con ellos no viene al caso porque pues, su economía es mucho más grande. Pero lo que sí viene al caso es comparar cuántos puntos porcentuales del PIB se gastó adicionales en apoyo al servicio de salud, en apoyo a las empresas, a los trabajadores y a las familias en general. Bueno, los demás países del mundo, México es el segundo país que menos dinero dio en el 2020. Le sigue Yemen. Y después de Yemen, o sea, ya no hay nadie más. Entonces, arriba de México están los que se les ocurra, en términos de porcentaje del PIB. ¿Ok? Bueno, entonces, esto no es una buena idea. Entonces, la parte positiva es que hay un balance primario positivo. La parte negativa es que en tiempos de pandemia esto es pésimo. Ahora, ¿qué ha pasado ya con los ingresos y los gastos? ¿Qué sucedió también ahí? Los ingresos fueron menores en 2.6%, básicamente por la caída de los impuestos petroleros, por los ingresos petroleros. Y hoy los ingresos petroleros son la mitad, fíjense, la mitad de lo que fueron en el 2018. Es una barbaridad. Si antes los ingresos petroleros eran importantes, los ingresos fiscales eran importantes porque se producía más, porque se exportaba más, porque el precio era más alto. Hoy son la mitad de 2018. Otros impuestos se mantuvieron y se mantuvieron básicamente por una buena fiscalización, porque uno hubiera esperado, bueno, de hecho el IVA se cayó y lo que se mantuvo fue el impuesto sobre la renta, en donde hubo un esfuerzo especial del SAT para cobrarle a los grandes contribuyentes. Esto ha sido muy cacareado por el gobierno y con algo, digamos, en principio con razón. Lo único malo de esto es que hay una queja generalizada, incluso internacional, de que hubo extorsión para desistirse de los litigios que había en el Tribunal de Justicia Administrativa contra el SAT por varias empresas, porque el SAT le estaba, según ellos, cobrándoles de más. Entonces estaban en litigio, estaban en pleito. Entonces el SAT les dijo, bueno, el SAT y las autoridades, ¿no? La UIF en particular, les dijo, bueno, o te desistes del juicio o pues me meto contigo y tu familia y quien sea, ¿no? Digo, esto obviamente no está escrito, pero lo que sí está escrito y lo que sí tenemos evidencia es una serie de cartas, por ejemplo, de la barra de abogados de Estados Unidos enviada al presidente de la República después de haberse quejado con el Congreso de Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos, pero este se envía directo al presidente de México pidiéndole que no presione para que se desistan las empresas. O sea, lo dicen en blanco y negro. Y es la barra americana de abogados, no es cualquier cosa. Entonces, sí hay evidencia de ese tipo de extorsión. Ahora, eso es por el lado de los ingresos. Entonces, se contraen 2.6, la recaudación en impuesto sobre la renta más o menos se mantiene
igual que antes, no cae, a pesar de que el PIB se cayó 8.5%, pues en parte por esta razón. Ahora, por el lado del gasto público, se quedó prácticamente estancado, no se movió en 6,000 millones, más bien, 6 billones mexicanos, ¿no? 6,000 miles de millones de pesos. Este dinero, si bien el tope se queda igual, se modificó al interior y se redireccionaron recursos a las Fuerzas Armadas, a energía, un poquito a salud y a Presidencia de la República. Ahí es a donde se fue el dinero. Y parte de cómo se fue, como les decía, con esta posibilidad de que ya tienes ahorros y esos ahorros se los mandas a los proyectos que tú quieras, pues ahí están. En energía se fueron a Pemex y a la CFE para apuntalarlos. Ustedes saben que Pemex trae unas pérdidas multimillonarias. Entonces, pues fue poner dinero de los impuestos a Pemex. Y así hay esta redirección de los presupuestos. Y para lograr el balance, el gobierno de cualquier manera tuvo que echar mano de sus ahorros que tenía en fondos. El Fondo de Estabilidad Presupuestal, que es un fondo que se fue construyendo a lo largo de los últimos 14 años y que tenía alrededor de 290,000 millones de pesos, ahorita está como en 7,000 millones de pesos. O sea, ya se lo acabaron. El Fondo de Estabilización de Entidades Federativas, que tenía 32 millones, disminuyó en 32 millones de pesos solo en el 2020. También ya está muy mermado. Y de otros fondos sacaron, y fideicomisos sacaron 51,000 millones de pesos para pagar los gastos, ¿ok? Sin haber aumentado los gastos, pero se necesitaban porque los ingresos habían sido insuficientes. O sea, en los ingresos de arriba que les pongo, está incluido echar mano de ahorros anteriores, con la idea de no endeudarse. La que sigue, por favor. El impacto económico, la que sigue, es una caída del PIB del 8.5%, que impactó inmediatamente al empleo. Entonces, lo que se llama la brecha laboral, que quiere decir las personas que querían emplearse, pero que ni siquiera se animaban a salir a la calle a buscar trabajo porque no había lugar. Las personas de plano que quedaron desempleadas y aquellas otras simplemente que no querían, que están en edad de trabajar, pero no quieren trabajar, ¿no? O sea, los otros sí querían trabajar, pero no pueden. Otros de plano están desempleados y estos que no quieren trabajar, pero están en edad de trabajar. A eso se le llama la brecha laboral. Eso llegó a ser el 53% de todos los trabajadores, incluyendo los ocupados. O sea, más de la mitad de la gente estaba desocupada. Esto fue en mayo, el peor momento de la crisis. Esto ha ido disminuyendo, pero actualmente sigue siendo muy alto. Es el 30%, ¿no?, de la fuerza laboral de la población económicamente activa en el país. Hay muchas diferencias entre condiciones sociales, económicas, regionales. No es lo mismo en un lugar que en otro. Quintana Roo, Baja California Sur le ha ido, pero pésimo, por la cuestión turística, por ejemplo. Otros estados le han ido mucho menos mal, ¿no? Pero, de cualquier manera, este es el promedio. La que sigue, por favor. La que sigue, right? Gracias. Aquí pueden ustedes ver cómo esa es la desocupación laboral, cómo se incrementa tremendamente por la pandemia, ese confinamiento que hay en abril y mayo, y luego cómo se recupera ligeramente, pero todavía está muy, muy por encima ese desempleo de lo que había, pues de lo que era anteriormente, ¿no? O sea, sí hay un brinco hacia arriba. La que sigue, por favor. Estos son datos hasta enero, enero, febrero. La que sigue. En diciembre de este año había 3.3 millones de personas más que en diciembre del 2019 disponibles para trabajar, pero que no estaban buscando empleo, o sea, más de 3 millones. La masa salarial está disminuyendo. La masa salarial es, imagine usted, la suma de todos los salarios que perciben los trabajadores. Eso se le llama masa salarial, ¿no? La bolsota de salarios, sueldos y salarios que percibe todo el mundo. Yo como profesor, etcétera. Bueno, eso se encontraba en diciembre del 2020 por debajo de lo que era en el 2019. Es decir, mucha gente, esta gente que está sin trabajo, también es gente que ganaba muy poco.
Entonces, en la masa salarial tampoco se nota mucho, pero sí hay una reducción. Y donde quizás otros grupos de la sociedad que son de niveles medios o más altos no tuvieron una reducción de ingresos tan alta. De cualquier manera, esto ha llevado a que la canasta alimentaria pues vaya siendo accesible a cada vez menos personas. 40% de la población en México, de los hogares en México, no les alcanzan los ingresos para comprar lo básico de alimentos. A eso se le llama canasta alimentaria. Es una canasta, digamos, tantos kilos de azúcar y arroz y frijol y tal, ¿no? Esto lo define el Coneval. Bueno, 40% de la población a nivel nacional en el cuarto trimestre del 2020. A nivel del campo es casi la mitad, casi el 50%, y en el entorno urbano el 38%, ¿no? Es el máximo del que se tiene registro en este momento. Es decir, ya el problema está llegando a generar incluso hambre. La que sigue, por favor. Los apoyos, solamente el 6.6% de las personas ocupadas habían recibido algún tipo de apoyo por medio de programas gubernamentales. Noten, 6.6% de personas ocupadas. Los programas sociales se han ido a los jóvenes que están estudiando y a la gente mayor que ya no trabaja. Ahí, esos apoyos de los programas sociales, pues ahí, claro que hay una proporción mucho mayor de gente que los ha recibido, pero quien está trabajando prácticamente no ha recibido nada, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas, apenas el 7.8% o el 6% ya en el verano del 2020 recibían algún tipo de apoyo. Esto es a lo que me refería hace un rato, en el términos de que de plano no hay manera de, digamos que el gobierno no le metió dinero como en otros países. Me voy un poquito más rápido, no nos falta tanto. La que sigue, por favor. Es paradójico que las fuentes de posible crecimiento de nuestra economía estén dependiendo de lo que suceda fuera de México y en particular de Estados Unidos. Ustedes saben, o no sé si habrán visto, que se pensaba que el PIB en México iba a caer como el 10% y al final solamente, entre comillas, cayó 8.5%. Sigue siendo la caída más grave desde 1932. Y entonces tú me dijo, mira qué bien, no le fue tan mal a la economía. Pero si uno ve por qué no le fue mal, es precisamente porque la economía norteamericana no cayó tanto, cayó el 6%, pero sobre todo porque hubo apoyos especiales a las empresas, a las familias, a los trabajadores. Y entonces, ¿qué vimos? Un repunte de las remesas de 25 a 40 mil millones, bueno, había como 28 mil millones a 40 mil millones de dólares. Es un repunte gigantesco. Y por el otro lado también que las importaciones de Estados Unidos, o sea, de nuestras exportaciones, digamos, empezaron a recuperarse más o menos rápido. No al nivel anterior, pero sí a recuperarse con relación al golpe más duro de la crisis que fue en abril y mayo, ¿no? Entonces, ahí vemos que nuestras importaciones de bienes, más bien, perdón, las exportaciones de bienes manufacturados y alimenticios, dice importaciones porque eran de Estados Unidos, pero son exportaciones de bienes manufacturados allá a Estados Unidos, son fundamentales para esa recuperación. Pero lo que es paradójico es que Estados Unidos le mete 15, 18 puntos porcentuales del PIB, que fue lo que le metió como apoyos contra menos de uno de nosotros, y sean los que nos están jalando. Y lo que estamos viendo es que estas remesas ya no están llegando solamente a los sectores más pobres de la población, sino que están llegando también a las clases medias. ¿Por qué? Porque ha habido un empobrecimiento de la clase media. De hecho, la clase media vulnerable, digamos, los que estaban arribita de la línea de pobreza, cayeron en la pobreza. Tenemos 10 millones de personas en México que cayeron de la clase media a la pobreza. Entonces, por eso es que estamos viendo precisamente una situación en donde hay remesas que ya no solamente van para la gente más pobre, sino también para la clase media. La que sigue, por favor.
¿Ok? Aquí tenemos algunas de las secuelas sociales de la crisis. No es, alguien diría también, bueno, esto pues es la crisis de la pandemia y por lo tanto no tiene responsabilidad del gobierno. Efectivamente, el que el bicho este haya aparecido en China no tiene ninguna culpa el gobierno de México. Pero el que no se haya preparado bien, el que no haya sido una buena estrategia para contener el contagio, los casos, etcétera, eh, y el no haber apoyado a las empresas, a los trabajadores, a la gente, eso sí es responsabilidad del gobierno. Y mucho se pudo haber paliado si esto hubiera sido distinto. Por eso es que otros países ya están saliendo, nosotros no. Y nos vamos a tardar varios años en salir, por esa razón. Entonces sí hay una responsabilidad que es a la que, digamos, no hay que irse con la finta de que no hay responsabilidad. Claro que la hay. Entonces, como ven, en pobreza pues hay 12 millones de personas más, han disminuido el nivel de vida de la gente, tenemos problemas serios de salud mental, donde hay mayores niveles de ansiedad. Los datos son tremendos, están saliendo ya algunas encuestas en estos temas. Nosotros lo reportamos, los primeros que salieron en junio del año pasado, ya había problemas por ansiedad, hoy se están recrudeciendo. Ansiedad, miedo, preocupación, hartazgo, ¿no?, de la gente, sobre todo de los niños y de los jóvenes que estamos viendo, porque en México, a diferencia del resto del mundo, pues como sabemos las escuelas siguen cerradas. En el resto del mundo, y por ahí, lástima que no lo puse en la presentación, pero hay un mapita de la UNESCO que también se actualiza constantemente, de qué está pasando en cada escuela. Todos los días se actualiza. Y uno puede ver que en el resto del mundo hay clases, menos en 2 o 3 países, incluidos México. Entonces, esta falta de clases tiene implicaciones educativas, sin duda, que es una pérdida de aprendizaje, pero también tiene secuelas de salud mental, de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Ha habido un aumento en las llamadas del 911, hay un incremento brutal, no viene aquí en la presentación, viene en el reporte de las llamadas digamos, de emergencia que estamos recibiendo de los hogares. Y como ya mencionaba yo, la salud alimentaria pues también pues ha disminuido la seguridad alimentaria en nuestro país. La que sigue, por favor. Vámonos al tema energético por un minuto, porque tiene implicaciones tanto de salud como económicas, en finanzas públicas, en competitividad del país. Como sabemos, el gobierno continuó por el camino, o más bien ha retomado un camino que teníamos en los años 70, de llamada soberanía energética, entre comillas, que se traduce en el rescate de Pemex y el apuntalamiento de la Comisión Federal de Electricidad, dándoles o fortaleciendo el monopolio en el mercado de energía en el país de estas dos empresas del Estado. Ese es, digamos, con la idea de producir internamente toda la gasolina o todo lo que se requiera de energía internamente en el país. Pero para hacerlo, el gobierno ha echado mano a lo largo de estos 2 años de temas, digamos, legales, como un reglamento del Centro Nacional de Administración de la red de distribución, el CENACE, o recientemente la ley de la industria eléctrica, que acabamos de ver todo el problema que trae, que ahora podemos hablar un momento más de eso. Entonces, lo que ha hecho este gobierno es hacer la contrarreforma, cambiando leyes o reglamentos. Pero estas leyes y reglamentos son inconstitucionales. Entonces, algunos de ellos están, en los anteriores, están en una controversia constitucional. Ya llegó hasta la Suprema Corte. Hoy hay una acción de inconstitucionalidad. Y otros, acaba de pasar esto de la ley de la industria eléctrica que aprobó el Congreso rapidísimo, sin cambiarle una letra a la iniciativa preferente que mandó este año el presidente López Obrador, pues los jueces la han echado para atrás. Ya llevan
si no me equivoco, 20 y tantas suspensiones definitivas en los amparos que se han metido, porque violan la Constitución en muchos aspectos. No solamente en términos energéticos, no solamente por favorecer un monopolio cuando están prohibidos los monopolios en México. O sea, hay que cambiar la Constitución para decir que sí hay monopolios en México y que ese es el de los de energía. Eso habría que cambiar la Constitución. También habría que cambiar la Constitución porque se le da preferencia a empresas del Estado y en el TEMEC, desde el TLC, pues los gobiernos no podían darle una preferencia de mercado a las empresas estatales, fuera de lo militar. Entonces, aquí también hay una violación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. También tiene problemas, como digo, de salud. La que sigue, por favor. Tiene problemas de salud y tiene problemas ambientales. Un minuto, doctor Cárdenas. Sí. Estamos ya por cerrar, nada más nos queda un minuto. Híjole, qué barbaridad. Aquí voy. Bueno, entonces, mire, vámonos rapidito. Aquí está la contracción de la producción de petróleo. Me quedan 4 láminas, me parece, o 3 por ahí. La que sigue, por favor. Como vemos en el caso de la CFE, la ley de la industria eléctrica, ahora rechazada, significa una cadena de valor de destrucción, porque destruye los incentivos a invertir en el país, la capacidad instalada al permitir la descapitalización de empresas, destruye la competitividad porque va a vender más cara la energía y deteriora la relación con México, de México con Estados Unidos, el medio ambiente y la salud, porque ahora se quema combustóleo y como sabemos el combustóleo genera mucho más contaminantes y es dañino. Nomás para darles una idea, hay 30,000 personas que mueren por contaminación del aire, por mal aire, y esto está aumentando con la quema de combustóleo. La que sigue, por favor. Estamos ya sobre el tiempo, doctor. Pues creo que ya acabamos, ¿eh? Bueno, creo que quedan las conclusiones, pero si hay una más por ahí, si alguien la quiere cambiar, si es posible, y ya terminamos. Bueno, en medio ambiente, en comercio, y las conclusiones básicamente es que pues no tenemos un balance positivo en estos primeros 2 años de gobierno. Yo ahí lo voy a dejar ya para no tardarme más. Muchas gracias a todos. Pues sin lugar a dudas, doctor Cárdenas nos ha dejado con muchas preguntas en el tintero que desde luego habrán de responderse en otro espacio. Estamos ya sobre el tiempo, de hecho ya son las 6 de la tarde ahorita. Le agradecemos profundamente en nombre de la Universidad del Valle de México estas reflexiones ciertamente interesantes que sin lugar a dudas nos deben de mover a reflexionar nuestra toma de decisiones en un futuro inmediato. En nombre de toda la Universidad del Valle de México, doctor Enrique Cárdenas, muchísimas gracias por su Una producción de VM Radio.